En los últimos años, cada vez son más quienes buscan su certificado de nacimiento. ¿A qué se debe este particular interés? En la mayoría de los casos, la respuesta es solo una: leer su carta astral. Pero, ¿qué nos revela esta radiografía del cielo del día en que nacimos? Y hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura nos juntamos con un amigo de la casa, con el que hablamos alguna vez hace ya varias vidas y una pandemia completa. Les hablo de Álvaro Norambuena, autor de Tu mapa astral, guía simple y didáctica para interpretar la carta astral, libro editado por Planeta. Mi estimado Álvaro, bienvenido a su casa. Tuvimos la oportunidad de conversar por hablar sobre sobre este amigo extraño llamado Mercurio retrógrado, y hoy nos Exacto. junta nuevamente para hablar de... Me causa mucha curiosidad el mapa astral, pero ahí vamos a ir desmenuzando un poco el libro. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Humberto. Siempre un placer. También me trae muy buenos recuerdos de esa pandemia juntos, hablando ahí de No culpes a Mercurio retrógrado, un libro ahí sacado sobre esta claramente tendencia del constructo social de nuestros males son de Mercurio retrógrado, ¿cierto? Debo decir que un libro también un poco más rápido, coloquial, directo, a diferencia de este nuevo que es Tu mapa astral. Bueno, nuevo en realidad del año 2022, septiembre por allí, pero que efectivamente debo reconocer que fue uno de los más difíciles que me ha tocado escribir. Ya te contaré por qué. Así que muchas gracias por la bienvenida, mi estimado Humberto. Y aquí hablar de la idea del libro. O sea, ¿cómo nace la idea del libro? Y antes que todo, ¿qué es un mapa astral? ¿Qué es la carta Mar- astral? Maravilloso, me gusta. Bueno, también respondiendo un poco a la pregunta de tu introducción, ¿por qué este interés de la gente por sus certificados de nacimiento? Básicamente la partida de nacimiento, que es el documento fidedigno que habla de conseguir la hora exacta de tu nacimiento, que es el dato fundamental para confeccionar este elemento fundamental que es el estudio de la carta astral. Es lo que va a ser mayoritariamente nos dedicamos los astrólogos, además de generar tendencias en el fondo del constructo mundial. Por lo tanto, ¿qué es la carta astral? Básicamente también conocida como el mapa astral, porque como lo dice la palabra, lo que nosotros pretendemos que sea el mapa de tu vida. De alguna manera, entonces, nosotros en nuestro estudio, un estudio de título inductivo, no predictivo, inductivo, a través de la evaluación de múltiples tendencias generadas en el momento exacto de tu nacimiento, nosotros empezamos a interpretar entonces que ciertas directrices hablarán de la tendencia, de que, por ejemplo, deberás trabajar en tu vida, quizás una tendencia, la dificultad de la forma en que tomas decisiones, arraigados en un área de tu vida, o incluso recomendarte, por ejemplo, mira, en el área laboral, probado irte por este camino, y tu consultante te dice, mira, sabes que no tanto, échale un ojo, pasan los años, oye, súper bien, me siento feliz, por lo tanto, intenta hacer efectivamente una radiografía de la muestra de tendencias, casi como un estudio psicológico, tratando de no en el fondo adherirme a la psicología, pero claramente suena como algo similar, es una herramienta de diagnóstico y la comprobación de esta herramienta de diagnóstico simplemente está porque son años finalmente en que la gente empieza a tomar la decisión de interpretar su carta astral, bajo mi frase famosa de decir, yo no recomiendo lo que no me haría sentido. Si cada vez esto sigue en aumento, significa que probablemente algo en el desarrollo de tu autoconocimiento te entregará este fenómeno de la carta astral. ¿No crees tú, mi querido? Siento como que esta, voy a ponerle la palabra moda, no sé si sea la correcta, Póngale. pero la voy a ocupar en este momento, que la generación, por lo menos la mía, arriba de 30 años, de 25 a 35 años, como que se ha vuelto muy asidua a la carta astral. Por algo hoy el registro civil tiene como una de las tantas, como porque piden el certificado de nacimiento, una de las razones es carta astral o mapa astral, no sé cómo Exacto. lo especifica. ¿Por qué, a tu Correcto. juicio, cómo ves este empuje por parte de nuestra generación de 25 a 35 años? Exacto, exacto, exacto. Bueno, una respuesta brevemente, el punto de vista astrológico, es una generación que cuenta en sus mapas astrales con el famoso Plutón en Escorpio. Me metí en un tema un poco más específico, pero finalmente hay ciertos astros que en nuestro estudio son generacionales y esta generación en particular
Plutón, que tiene que ver con tu empuje, tu convicción, al estar simbolizado en Escorpio, que son los nacidos entre el año 82 hasta el 96, 83 al 96, justamente son personas que tienen el ímpetu de develar, descubrir. Ya no encontraron respuestas suficientes en la religión, no encontraron respuestas tampoco en, no, no me hace tanto sentido que el ser humano llega a este mundo, le enseñan a que tiene que entrar al colegio, tiene que estudiar para ser alguien en la vida, decreto supremo, porque en el fondo entonces significa que no eres un nadie si es que no estudiaste, y luego de eso trabajar, vas de lunes a viernes al trabajo y esa es la vida, después nos casamos, formamos familia, eso es todo. Si te das cuenta, mi estimado Humberto, la generación de la que hablamos son personas que ya están viendo con reticencia tener hijos. Comprarse una casa, no, prefiero arrendar, estoy mejor. Criar hijos, prefiero criar perros, animales, ¿cierto? Es otro tipo de compromiso que finalmente responde al hecho de que las respuestas las estoy buscando. Y se encuentra en la invitación que hace la astrología a través de la carta astral, una herramienta que tú dices, oye, efectivamente me empieza a dar ciertas respuestas en índole más social o psicológico, que es justamente lo que yo andaba buscando. De hecho, desmitificando algo muy importante, no es que el consultante de la carta astral tenga un problema psicológico, como cuando uno dice, oh, tengo un problema, lo estoy pasando mal, voy a ver al astrólogo. La motivación principal, que es lo que yo recojo efectivamente de la consulta, es que hay gente que dice, estoy perfecto, pero estoy en proceso reflexivo, quiero ver hacia dónde dirijo mi esfuerzo, no estoy conforme con mi trabajo, con mi situación personal, quiero una guía, quiero un mapa. Y es así donde estas personas visitan con esa motivación primordial, porque siento yo, si tuviera que darle un nombre, que hay una especie de carencia de respuestas trascendentes que todo lo que es la moda, como decías tú, de la espiritualidad, en sus distintas vertientes, intenta responder. Pero igual como lo mencionas, claro, no es un problema, el tipo no está, disculpando la frase, no está cagado, No está acá, pero hay algo, que es como que no me calza esto. no me calza. Exacto. No me cuadra. En el fondo la persona dice, mira, no lo estoy pasando mal, ¿eh? No estoy en depresión, pero me detengo en el minuto que puedo detenerme porque finalmente la vorágine de trabajar e irme después de estas 8 horas de trabajo, no como son colectivas, súmale 2 horas más a tu vida. Yo me pregunto nuevamente como, no puede ser esto solamente. No es que yo esté, como decías tú, cagado, buscando un proceso depresivo, pero quiero saber, ¿esto es todo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Habrá alguna manera de entender para qué, por ejemplo, resulto ser idóneo, ser bueno y no seguir en esta automatización, ¿cierto?, de el trabajo cotidiano, porque eso no me da plenitud. Por lo tanto, convengamos que una de las primeras generaciones que por fin se lo empieza a preguntar. Yo me acuerdo de la generación de mis padres que te decían, llevo 15 años en el trabajo, lo paso súper bien. ¿Ay, seguro que lo pasáis súper bien o era finalmente un acostumbramiento social al asunto? La generación actual está deseosa de encontrar esas respuestas porque finalmente en el momento de la detención de decir, esto es la vida y esto me gusta, la verdad es que no. De hecho, nos preguntamos, a mí se me obliga a elegir a los 18 años lo que me voy a dedicar a toda la vida. ¿Qué diablos sé yo a los 18 años de la vida? Y el ejemplo lo estás viendo al frente. Yo, arquitecto de profesión, cambiado de profesión a los 35 años como astrólogo finalmente. Entonces, la carta astral recoge ese anhelo social finalmente. Ese anhelo, como lo mencionas, de a los 18 años tienes que ser algo. Yo a los 28 todavía no ni siquiera sabía. Ahora hay algo como que estoy girando, ese es obviamente mi caso, pero también como que nuestra generación, como la generación mía, que no se queda a diferencia como nuestros padres, 20 años en la empresa, porque no, contento no está, pero hay una estabilidad. Pero yo creo que nuestra generación, los jóvenes, las jóvenes, estamos buscando algo más. Algo, no sé si riesgo sea la palabra, pero es algo. Qué buen concepto tocaste sobre la famosa estabilidad. Se Mm. nos inculca también nuestros padres de, ojalá si vas a encontrar un trabajo, que tenga contrato indefinido, o sea, es lo que más buscábamos. Y yo entré a buscar trabajo con esa casi verdad absoluta. Y ahí me empezó a preguntar también, bueno, ¿qué es la estabilidad? Porque en el momento que me echan finalmente del trabajo, el último trabajo que tuve formal en términos de trabajar para alguien, yo encontraba que hacía mi trabajo bien, dentro de todo lo posible como arquitecto,
Un día me llaman a la oficina, como cualquier día que me llaman a la oficina, y me comunican que ya no seguía más en esta empresa. Entonces yo me pregunto, chuta, ¿qué seguridad me están dando? Bueno, ahí obviamente te pagan, ¿cierto? Proporcional a no haberte avisado con un mes de anticipación, súmale a los años de servicio, así que tienes más o menos unos 8 a 9 meses para moverte con tranquilidad. Y después, por lo tanto, la nueva versión que muchas veces yo cultivo e incentivo es, llevo como astrólogo desde el año 2010, llevo 14 años en mi propia estabilidad. Soy independiente, vivo de la astrología, me dedico completamente a ella sin arquitectura desde el 2015, o sea, ya van 9 años. Yo le pregunto a la gente, ¿no es eso estabilidad nuevamente, depender de ti? Hay una reflexión que quiero compartirte que finalmente tiene que ver con creemos que finalmente la estabilidad la recibimos de ese otro, pero finalmente cuando tú construyes tu propio emprendimiento, trabajo, como se llame, eres tú finalmente quien sabe cómo reinventarte constantemente, a diferencia de quien nunca ha estado en esa situación, no sabrá cómo hacerlo y es la principal piedra de tope que genera el miedo a tomar la decisión de aventurarte al desarrollo más independiente, porque de lo contrario, seguirás tratando de encajar en trabajos que otro te ofrece. Desde ahí yo veo un poco la reflexión sobre la famosa estabilidad, que siento que es finalmente un constructo social y en la actualidad más una creencia limitante que una verdad implícita. Quiero, quiero retomar la pregunta de la idea. Siento, esto ya es una absoluta percepción mía, libros sobre mapa astral no conozco, o son tan específicos que no, que de por sí no los conozco. ¿Cómo, cómo fue la búsqueda después de este manual definido como no culpes a Mercurio retrógrado, llegamos a tu mapa astral? Bien, es interesante, esto un poco va a tener que ver también con la dificultad del proyecto. El Tu mapa astral fue el libro que yo siempre quise escribir, solamente que hubo un capítulo previo, conocido como No culpes a Mercurio retrógrado, donde tomé otra directriz y otra temática. Me empecé a preguntar, la gente, justamente como diagnosticaste tú, está ávida del estudio de la carta astral. Sin embargo, la opción literaria, solamente hablando de mi país, ofrecía, por ejemplo, libros de astrología, pero que uno entraba en ellos y era una descripción del horóscopo, básicamente. Como que, ya, pero esto no refleja la profundidad. También hay otros libros maravillosos, pero que se adentran a temáticas particulares, la luna, el mundo de las emociones que generas en el fondo al conectar con los ciclos lunares, perfecto. Algunos hablando de las relaciones de pareja, pero algún libro que abordara el estudio complejo de la carta astral, no había. Me refiero a la complejidad, poder plasmar en un libro lo complejo de traspasar un método. Entonces mi primera tarea fue, tengo que construir el método. El método lo he construido con los años, pero ahora cómo lo plasmo en un libro que tenga esta profundidad, pero que al mismo tiempo no se vea como algo tan complejo. Y ese desafío, mi querido Humberto, complejo, 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 porque yo tenía que ponerme en la piel de saber que estoy creando un manual que no existe en territorio nacional, que te permitirá conocer y poder diagnosticar tu propia carta astral a través de los pasos que yo te invito a seguir, pero no son pasos de 1 más 1 es 2, multiplícalo por 3 y te da 6. Es más complejo porque recoge la sumatoria de variables que son demasiadas en su versión resumida. Una de las páginas, de hecho, en tu mapa astral pongo que en la versión básica son aproximadamente más de 650.000 probabilidades de estudio que genera solamente la carta astral. Ten presente que cuando uno conoce de astrología dice, oh, yo sé que mi signo solar es Leo. O sea, solamente vamos a definir que tenemos 12 posibilidades. Es irrisorio pensar que el ser humano está definido por 12 arquetipos. Pero súmale que también tenemos a la Luna en distintos signos, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, todos ellos conjugados en distintas casas astrológicas. Y mi intención con lo que estoy diciendo es marearte para que veas la complejidad del asunto, para luego que entre los planetas generan conflicto entre ellos, ¡guau! Te explota la cabeza. Y todo eso recién la profundidad a nivel básico del estudio de la carta astral, que básicamente es un estudio de la personalidad. ¿Cómo poner lo que te acabo de decir en palabras simples? Complejo. Era mi proyecto, era el que yo, si quería escribir un libro, era este. Así como te contaba, se produjo el primer apronte como escritor con Mercurio retrógrado, pero luego me aboqué a la tarea. Yo creo que me demoré
completamente, yo creo que un año, pero en dedicación, ya ponle 11 meses, pero dedicado full a construir este manual. Recuerdo incluso haber entregado a la editorial un borrador de más o menos 550 páginas. Se cayeron de espaldas, se volvieron locos. Me dijeron, ¿estáis loco con esto? Sí, es que en realidad estoy buscando la manera de comprimirlo y gracias al trabajo editorial logramos finalmente hacerlo un libro mucho más acabado, relativamente didáctico, pero que no pierde esa profundidad, esa complejidad de albergar un estudio, una metodología, un manual para interpretar tu carta astral. Qué brutal, porque uno está con el switch de que si uno es Aries, como ya es Aries por de la cabeza a los pies. Pero el mapa astral tiene como, tú eres como un poquito de todo. Tienes algo de Aries, tienes algo de Está perfecto, Tauro, está pin, pin, perfecto. pin y listo. Una cucharada de Aries, una Mm, pizca de Tauro, como lo definía Carl Jung, la astrología es la sumatoria de los conocimientos de la antigüedad y todos ellos dentro de ti. Entonces, ujú, cuando de repente yo molesto a mis queridos estudiantes, les digo, cuando tú dices yo soy Virgo, en realidad te estás limitando al definirte. Tú eres ujú, todo, eres los 12 arquetipos definidos también por Jung dentro de la misma persona, como dice Humberto, con una pizca de Aries, una cucharada de Virgo, porque todos estos arquetipos, finalmente arquetipos colectivos, están generando necesariamente una conexión en ciertas áreas de tu vida. Pero no es magia, no intenta ser predictivo, sino que finalmente en la conversación te das cuenta que uno dice, tienes razón, porque, ejemplo burdo, en la carta astral hay casas astrológicas, que son la dimensión terrenal del estudio. Y por lo tanto, en una casa astrológica hay temáticas como, por ejemplo, tus tendencias laborales. Si en tus tendencias laborales yo interpreto a través de los signos de agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis, yo digo, fíjate, y yo sé que no te va a hacer sentido. ¿Sabes lo que te digo? Pero tus tendencias laborales hablan de habilidades blandas, trabajar con personas, con seres humanos, a través de cuidarlos, protegerlos, sanarlos, nutrirlos. Y yo ya sé que me dijiste que eres ingeniero comercial, entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y la persona me dice, es que siempre quise estudiar psicología, pero no me atreví. Cuando le dije a mis papás, me dijeron, no, ingeniería comercial es mucho más importante, y aquí estoy en la disyuntiva. Ah, entonces tenía sentido lo que te estoy transmitiendo, porque el mapa astral es un informe, una información que yo te entrego, sin afán de adivinarte, pero finalmente termina conectando con esas verdades ocultas que resultaban implícitas en ti. Siempre quise estudiar psicología y quizás ahora, gracias a este estudio, me lo estás reafirmando. La decisión es tuya. No tengo nada que ver con eso. Tú haces el cambio si te atreves. Solamente te tengo que informar que tu carta astral direcciona esta tendencia. Tómalo o déjalo. En el fondo funciona como el libre albedrío. Absolutamente. Ujú. Absolutamente. O sea, yo te muestro, te digo, mira, tu carta astral te recomienda y te motiva por este lado. Usted vea. De hecho, hay muchas preguntas desde el escepticismo que se hacen y yo ya me divierto respondiéndolas porque en realidad la confidencia es que yo estudié astrología hace 12, 14 años ya, 2010, por escéptico. Yo era el rival de la astrología, yo era el que decía, pero esto es una basura, esto no existe, puro prejuicio, por lo tanto entiendo cuando me hacen las preguntas, entiendo de dónde viene de repente. Pero yo decía, pero ¿cómo se supone si este análisis en el fondo es sumamente tratando de adivinar, no tiene ningún asidero científico? Ya, pero ¿lo has experimentado? No. Entonces partamos por ahí. Y era yo mismo el que finalmente empieza a generar este estudio jugando. Y a través del juego llego finalmente al desarrollo de esta metodología que ni siquiera me preguntes qué hago acá. Simplemente me resonó la forma de hacerlo y ese es un poco el afán de la contribución a través de este segundo libro, generar ese aporte para que las personas que no tienen ganas de adentrarse en un estudio más profundo y serio puedan hacerlo a través de este libro, probablemente. O sea, en el fondo tú lo colocas que más que una cosa predictiva, inductiva, creo que Inductivo. aparece en la parte del libro. ¿Cómo explicar ese término inductivo en la carta astral? El método inductivo de una carta astral es simplemente la observación de fenómenos repetitivos, que no es una verdad absoluta. Hay tantas cosas que existen y que todavía no hemos visto, no hemos descubierto. Un ejemplo del método inductivo, que también está en el libro, es si yo observo los cisnes en la naturaleza y veo que todos son blancos, eso se transforma en una verdad implícita.
Si yo me encuentro con un cisne, este es blanco o tiende a ser blanco. Eso se descartó hasta que se descubrieron los cisnes de cuello negro traídos desde Australia. Perfecto, entonces ahora la gran mayoría de los cisnes, sobre todo de este lado del mundo, son blancos, a excepción de los que están allá en este lado que son negros. Se agrega una variable. Por lo tanto, el método inductivo parte de detalles específicos creando un elemento macro, sumatoria de probabilidades y tendencias desde la observación de fenómenos finalmente empíricos. Por eso que no se transforma en una verdad ciega, sino que finalmente una efectivamente sumatoria de probabilidades, como por ejemplo, yo le digo a la gente a modo de anécdota y broma, si estás presenciando la final del Campeonato Mundial de Salsa y Merengue, y solamente te informan que a la final llegaron una pareja de rusos y una pareja de colombianos a ciegas, ¿por quién apuestas? Bueno, por el colombiano. Claro, porque probablemente el colombiano lleva ese ritmo en la sangre. Es casi una verdad implícita. No quita que pueda ganar el ruso, pero eso es una probabilidad más baja. Este es el estudio de probabilidades arraigados en múltiples factores a observar. Porque no es que una carta astral te diga, oye, ¿sabes qué, Humberto? Deduzco que vas a tener ciertos problemas en la vida. Eso, Todos. eso es muy genérico. Exacto. La diferencia del estudio de la carta astral es que yo tengo la habilidad de decirte, se presenta que principalmente en el área de la infancia has presentado una tendencia a una desconexión emocional por motivo probablemente de la separación temprana de tus padres. Cuéntame si es verdad. Eso ya es una tendencia de un diagnóstico mucho más, ¿cierto?, preciso. Siendo que no busco la precisión, pero en la mayoría de los casos se ve como, ¡ay, qué preciso! ¿Cómo supiste eso? Es la sumatoria de tendencias. Loco, ¿no? Y bajo ese punto, tomando también ese prejuicio, el prejuicio de los escépticos que lo ven como una cosa más allá con la cosa predictiva. Sí. La, tú cuando lees una carta astral, ¿hay algo de, obviamente, el conocimiento que has adquirido durante años o de alguna forma se nace? ¿Te refieres, no entendí la pregunta, ¿se nace con Como, una carta astral? No entendí. o sea, no, si se nace, en el caso de que tú leas una carta astral o interpretes una carta astral, ¿tú lo haces con el conocimiento adquirido por años o de alguna forma mirando el cielo Sí. se nace con ese don? No, o sea, yo puedo decir que todos tienen la facultad, como todos tienen la facultad de aprender matemáticas o de aprender también la meteorología. Mencioné adrede la palabra meteorología, Ujú. que otro argumento que se utiliza en contra es que no es una ciencia. Bueno, le informo que la meteorología sí es una ciencia. Le aclaro, ¿ya? Y al único que se cuestiona es a Iván Torres, a nadie más. ¿Sabes? Entonces uno dice, la ciencia entonces, el argumento que se da es que la ciencia dura es la que nos falla. También les cuento que la ciencia es una de las disciplinas que más se ha equivocado históricamente porque está en constante investigación. Por ende, básicamente el estudio de la carta astral es básicamente aprender de astrología y lograr aterrizar ese talento que todos tenemos. O sea, cualquiera puede interpretar los astros. Innegablemente nace primero desde el conocimiento académico. Yo estudié 3 años formalmente astrología y luego innegablemente tu experiencia. Este factor es fundamental. Porque uno puede recibir información de la literatura astrológica, pero distinto es ahora, en la cancha, en la interpretación, darte cuenta que hay ciertas tendencias que aprendiste que no son una verdad a secas. Nacen del 95% de probabilidad, yo las bajo al 70%. Por lo tanto, es la experiencia lo que me ha dado finalmente la relación de decir que cuando interpreto tu carta astral ni siquiera necesito estudiarla, porque es un lenguaje que ya domino. Es como no necesité prepararme para esta entrevista en hablarla en español, porque el español yo lo domino. Es finalmente una disciplina que tú aprendes académicamente, pero más importante es cómo lo abordas, porque cada ser humano claramente es una caja de Pandora y empezar a explicarle a cada uno también requiere cierta complejidad, pero sí claramente se aprende. Y en el estudio de la carta astral de sujeto A, sujeto B, por ejemplo, eh, no existe esa probabilidad de que cada una de la interpretación tengan como los mismos aspectos. Me Por encanta. ejemplo, si sujeto A, si sujeto B nacen el día lunes 5 de octubre
8 de la mañana del año 90, por ejemplo. Sí, me encanta ese ejemplo. Recuerda que estuve por escéptico. Una de las otras principales conjeturas es, a ver, ¿qué pasa si tengo dos individuos nacidos el mismo día, a la misma hora, mismo minuto, que eso es fundamental, en la cama de al lado del hospital? ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Tendrán, me pregunto yo, la misma carta astral? Sí. Ah, entonces son dos personas iguales. Jamás. ¿Por qué? Una carta astral es un mapa de ruta que, por ejemplo, traduciéndolo en lenguaje didáctico, imagínate que desprendido del estudio de la carta astral, esta carta astral te motive con la vida y el desarrollo de tu existencia a escalar el monte Fuji. Ah, ese es mi propósito en la vida. Sí, ahora cuando lo hagas es decisión tuya, porque esos dos individuos nacidos el mismo minuto, el mismo segundo, en el segundo número 2 de su existencia, lo recibió una madre distinta, que tiene una tendencia social, pensamiento crítico, político y psicológico totalmente distinto al niño de al lado. Como también decía Jung, ese ambiente y contexto condiciona tu comportamiento, generando probablemente que la madre A empuja a su hijo a decir, sí, hijo, te voy a convertir en alpinista a temprana edad, mientras la otra madre le dice a su hijo, oye, hijo, olvídate esa estupidez, mejor estudia leyes. Por lo tanto, el contexto influye en el desarrollo de tu mapa astral, indudablemente. Entonces, cuando, claro, me llega esa pregunta, yo digo, es que finalmente es súper obvio, porque es imposible que dos personas, incluso nacidas en la misma ciudad, mismo país, mismo todo, sean personas iguales. Tienen desarrollo social y personal claramente distinto. Por lo tanto, por ahí no va en el fondo el desarrollo de la carta astral. Es claramente un desarrollo inductivo, pero tú eliges cuándo. O sea, claro, lo dirige, es la decisión. Juega también como volvemos al libre albedrío. O Sí, sea, claro. sumado de la mamá distinta, y en el fondo uno elegirá escalar el monte Fuji a la edad que quiera y el otro no. No, exactamente. Y quizás nunca lo haga. Ujú, Y tú dices, chuta, yo te dije, pero en tu carta astral que tu misión en la vida era escalar el Monte Fuji. Bueno, lo hice, me morí antes. Está bien, pues. Perfecto. ujú. Bienvenida a la próxima reencarnación. Bienvenido. Que finalmente es un diagrama de oportunidades. ¿Cómo probar la veracidad? Tienes que vivir la experiencia. Vivir la experiencia no tan solo de recibir la información de la carta astral, sino que finalmente, ¿qué puedo perder si recibo el consejo del astrólogo que en el área, por ejemplo, laboral me dijo que cambiara 180 grados y me fuera al área más humanista? Mira, no he tenido lector arrepentido que me haya Ujú. dicho, no, sabéis que no resultó nada, estaba súper equivocado. Sabéis que no, en mis 14 años no he tenido ese reclamo por lo demás. Porque justamente la carta astral un poco te abre las posibilidades, pero siempre, como dice Humberto, es libre albedrío. Tú escoges porque detrás de la decisión, que no es una certeza, pero yo te digo, tu talento es nato en áreas laborales en este tipo de comportamiento. Ya, pero no sé si me atrevo. Ahí es decisión tuya. Es que no sé si me encuentro tan capacitado, también es decisión tuya. Solo te invito a experimentarlo, pero si no lo haces, bien por ti, dale nomás. Entonces, por ahí va finalmente lo que la carta astral hace, que te empuja a vivir una experiencia, desde quitarte el velo del juicio, de que esa experiencia yo creo que no resultaría, y que tienes que experimentarla. Contándote una pequeña inferencia, mi querido Humberto, un día me tocó, efectivamente, sin quererlo, eh, conversar, debatir, entre comillas, con una astrónoma que es tan clásico que el astrónomo ataca al astrólogo, y yo digo, muchachos, convengamos que son áreas totalmente distintas. El astrólogo no tiene nada que ver con el astrónomo, porque el astrónomo basa su observación en constelaciones y nosotros hemos creado un lenguaje llamado signos, que todos miden 30, entonces ya de partida los componentes del lenguaje son distintos. Es un universo creado por nosotros porque tiene que ver con el sol, las estaciones del año, Babilonia, en fin. Conversando con esta astrónoma, que finalmente, claro, un poco quería hacerme pensar que lo que yo hacía era una creencia, yo le decía, si quieres te lo concedo, me importa tres pepinos. Lo importante es que finalmente, si vamos a descartar una hipótesis, utilizando el método científico, aquí hay algo fundamental. Método científico tiene evaluación del problema, planteamiento de la hipótesis, experimentación de la hipótesis, finalmente resultados, publicación de los resultados.
A lo cual simplemente me bastó con decirle a nuestra querida amiga astrónoma, o de no revelar su nombre, paso 3, experimentación de la hipótesis. ¿Cuántas veces te has leído la carta astral con un astrólogo profesional para sostener tu argumento? No, no lo he hecho nunca. Entonces, eso es prejuicio. Prejuicio que yo también tenía. La invitación de la astrología es: sumérgete en este mundo y verás lo que pasa. No pretendo diagnosticar la verdad, es una hoja de ruta, es un mapa astral. Eso es toda la pretensión que genera este estudio de índole social psicológico, que intenta simplemente mostrarte caminos. Mostrarte el camino bajo las tendencias de decirte, este camino está pintado para ti. Tienes que experimentarlo. No hay otra forma de acceder finalmente a la veracidad del estudio. Pero también lo que mencionas es como que el diagnóstico de un problema. Aquí no hay ningún problema. O sea, cada uno, nuevamente, voy a sacar el libre albedrío, está en uno creer o no. Si no creer, ok. Bien por ti. Pero claro, el problema es del otro que dice, esta gente es tonta. No, pues la gente no es tonta y cada uno elige creer. Exactamente. Cada Ujú. uno elige creer en la religión, en la astrología, en la ciencia. Convengamos. Cada uno también elige creer en la ciencia. Uno dice, sí, la ciencia me viene a salvar. Cuestionable. Mm. Cuestionable. También lo podría cuestionar abiertamente. Entonces, finalmente, todo pasa por tu propia elección. Tú eliges. Ahí está la posibilidad a la mano, abierta. Y también tomando el punto del que no cree, por ejemplo, esta Ujú. astrónoma, que estoy pensando quién es, eh, pero te lo voy a decir en off. Que en el fondo es como, si uno ve la historia, hay astrónomos que de alguna forma también se han tomado de las estrellas, que han mirado el cielo para saber qué ocurre. Grandes líderes históricos se han hecho de astrólogos como para poder pedirles consejos, como para tomar Claro. alguna decisión. O sea, en el fondo también, tomando tu profesión de inicio, la arquitectura, muchos arquitectos se basaron en esta misma y admirando estos grandes monumentos históricos. Exacto, exacto. Por eso que en un principio se dicen que la astronomía y la astrología eran hermanas. Claramente la astrología es mucho más antigua porque se siguen descubriendo que finalmente las construcciones de grandes monumentos históricos, pirámides de Egipto, por ejemplo, no fueron al azar y fueron justamente basándose en la posición de estrellas en el lenguaje filosófico que finalmente genera la astrología, porque la esfinge está posicionada mirando a un punto en particular, pero si retrocedemos el tiempo y a alguien se le ocurrió hacerla calzar con la constelación o signo zodiacal de Leo, eso sucedió hace más de 12.000 años. ¿Ya? Entonces uno dice, ya, que entonces sería extraño porque sería que la Esfinge se construyó hace 12.000 años cuando la egiptología dice que fue hace solamente 4.000, 5.000. Ya, pero luego entramos a entender que las pirámides tienen erosión en su base, la Esfinge lo mismo, solamente provocada por agua. Empezamos a unir factores y nos damos cuenta que, ¿cómo va a haber agua en este desierto? Y hace 12.000 años atrás, la glaciación de hielo, y uno empieza a decir, oye, puede ser, porque la data cada vez de las investigaciones recientes van generando que la historia va corriéndose cada vez más atrás y empieza a generar la coincidencia con que fueron basados con preceptos astrológicos, porque se habla abiertamente de los signos en las mismas pirámides. Por lo tanto, entonces, entramos también, como decías tú, a que muchos astrónomos, y convengamos que en épocas otronas de la humanidad, ¿tú te acordás, Humberto, que los grandes matemáticos eran también grandes geómetras, ¿cierto? Eran grandes historiadores, observadores, matemáticos, pero la hacían todas, yo no sé cómo tenían esa capacidad. Claudio Ptolomeo, astrónomo, astrólogo. Gracias a Ptolomeo tenemos los preceptos de la astrología contemporánea. Estamos hablando del año 100, después de Cristo 100. Luego lo acompañó, sin más lejos, Kepler, que se metió y se fascinó por la astrología. Se fascinó también Newton, que hay una anécdota famosa que los mismos astrónomos digo, tratan de decir que no existió. Newton declara que al menos tuvo interés, no la practica, pero se adentró. Hay una famosa historia que involucra incluso a Halley, que Halley en el fondo conversó con Newton un poco denostándolo, diciéndolo, oye, supe que estás estudiando la astrología. Newton le responde, al menos yo sé de lo que se trata.
En el fondo diciendo, para opinar hay que estar ahí dentro y ver de lo que se trata. Independiente te sirva o no, la utilices o no, es una herramienta disponible. Te referías también a figura, por ejemplo, de Hitler, que consultaba con el astrólogo cuándo era mejor invadir, cuándo eran los mejores momentos para recular. Bueno, finalmente terminó perdiendo la guerra Hitler, así que igual comprobamos que no puede tener un carácter predictivo, ¿ya? Le funcionó en un 90%, pero bastó con el 10% en que falló y se fue al carajo. Por tanto, yo siempre digo, no trates de utilizar la astrología como herramienta predictiva, porque nada más complejo que tratar de determinar lo que Humberto va a hacer en los 5 minutos posteriores a esta conversación. ¿Cómo sé? Si depende de que claramente él diga, ¿sabes qué? Me aburrió esta entrevista, cierro computador. Es posible. ¿Cómo podría yo anticiparme a la elección del ser humano? Eso más que nada dependerá de la poca convicción que tengas en tu propia persona. Si yo soy capaz de convencerte de que la realidad está trazada y yo decirte que te va a pasar esto, es porque un alto componente de sugestión está involucrado y ese es otro tema. Yo siempre he pensado que si tú eres una persona convencida de tu forma de ser, de tus ideales, tú manejas nuevamente tu libre albedrío. No hay manera que yo intervenga en las decisiones que tú vas a tomar. Solo puedo mostrarte posibilidades de recomendación desde tu situación actual. Nada más. Te muestro caminos, lo tomas o lo dejas nuevamente. Poniéndome en el plano de los escépticos, ¿no será que de alguna forma quienes siguen en la carta, los que siguen la carta astral creen o toman la carta astral como, no toman la carta astral como una ayuda, como una guía, y lo toman como a rajatabla, como su propio oráculo, y de ahí que los escépticos se toman de este grupito de fanáticos para alguna forma denostar el instrumento? O sea, claramente en el 90-95% de las veces que ni siquiera he enfrentado, porque ya no pierdo mucho el tiempo, pero que en el fondo incursionado a las personas que atacan la astrología es justamente ese factor. De hecho, hay algo que se llama el método Forer. Y uno, en el fondo, en el libro también lo describí, el efecto Forer, que es en el fondo generar tendencias de autoconvencimiento por sugestión. Eso no es lo que hace el astrólogo, porque siempre caen en el problema de pensar que nosotros buscamos predecir acontecimientos y por lo tanto convencerte de una verdad. Entonces, se supone que el efecto Forer te dice, mira, estamos en presencia de una persona sumamente convencida de sí misma, aunque a veces duda. Obviamente vas a adherir a las dos variables. Eso no es astrología tampoco, les comunico. Mi inducción trata de que tienes esta tendencia sí o sí presentada en esta situación de tu vida y por lo tanto, le digo a mi consultante, confírmame si es verdad lo que estoy diciendo. Y efectivamente se produce la confirmación. No hay sesgo, hay confirmación de una inducción precisa. Suena predicción, pero no es predicción porque finalmente digo que son tantas las variables que me llevaron a concluir esto que sería muy extraño que no tuvieras este tipo de comportamiento. Sí, efectivamente lo tengo. Y es fácil en el fondo descartar la sugestión. Si yo te digo la verdad es que cuando te enfrentas a un escenario, te tiritan las piernas, se te traba la lengua, eso es sumamente diagnosticable. Y tú como consultante me dirás, ¿eso realmente me pasa o no me pasa? No hay doble lectura. No es que te diga a veces te muestras súper expresivo y a veces no. ¿Qué es eso? Es una conjetura sin base, porque no necesito estudiar para decirte nuevamente que te pueden pasar cosas malas en la vida. Eso es una obviedad. Por lo tanto, el efecto Forer más encima basado sobre todo en el estudio del horóscopo. O sea, ya partimos de un desconocimiento de la astrología. El efecto Forer habla del horóscopo. Principal argumento descartado. Segundo, el efecto Forer está hablando de los años 30 y 40. Estamos en el 2024. Entonces, hay harto conocimiento y estudio, sobre todo en estos últimos años, que claramente queda como obsoleto el famoso efecto Forer. Lo explico en el libro de todas maneras. Y en los minutos que nos quedan de esta conversación, bueno, hablar de sensaciones, las tuyas con ya el mapa astral ya escrito en librerías, en formato ebook, ¿qué, qué sensación tienes ya con el libro en librerías? Bien, bueno, un poco de repente uno al principio trata de entregar el bebé literario, lo entrega y dice, bueno,
en realidad mi propósito tenía esta vez tener que ver más conmigo, era un capricho personal. Siempre uno va a esperar que también el libro tenga una acogida en virtud del entendimiento que provoca la lectura, más que le vaya bien, ¿ya? Y la verdad es que finalmente la única retroalimentación externa que he tenido, porque la retroalimentación de mis estudiantes la tengo constantemente, bueno, profe, qué buen libro sacaste, súper buen manual de estudio, ya, ya, ya. Pero yo quiero saber cómo le fue al curioso, cómo le fue al personaje que no conocía de astrología y se inmersó en esta lectura nueva. Voy a mencionar la plataforma, pero básicamente los comentarios los obtengo de Busca Libre. Busca Libre, que ahora tiene la famosa compra verificada, es decir, personas que realmente opinaron con conocimiento de causa porque al menos compraron el libro, porque está lleno de comentarios supuestos en el fondo y gracias a que Busca Libre logró decir, oye, esto es una compra real. Ahí recibo retroalimentación. Y finalmente digo, maravilloso, qué bueno que finalmente este libro aportó a adentrarte en la profundidad del estudio astrológico, a conocer de qué se trata y más encima el saber si fue un lenguaje relativamente sencillo, de mucho obtengo que fue una sensación de que es un libro un poco, al principio que suena denso, cabezón, complejo, que hay que releer las páginas una y otra vez, pero cuando te subes al tren logras avanzar fácilmente y resulta ser didáctico, cosa que igual me sorprendió. Yo no esperaba la palabra didáctico tan simplemente expresada en estas opiniones, pero me sorprendió gratamente de decir, logramos el cometido que finalmente era traspasar en una obra a veces densa literaria, no perder este alero de lo didáctico, que es finalmente el propósito. Y de ahí en términos del feedback, bueno, en las ventas, súper bien, maravilloso, cumplió todas mis expectativas, que eran simplemente sacarme el empacho de sacar este manual, y de ahí en adelante nuevos proyectos que ya se vendrán. ¿Y algo que nos puedas mencionar por lo pronto? Sé que se puede, obviamente. Sí, claro. Mi próxima intención, porque es de momento una intención que ya está siendo escrito, la intención es ahora provocar un acercamiento desde la consecuencia que ha generado que las personas hayan experimentado la carta astral. Se siente como una especie de diagnóstico psicológico. Por lo tanto, mi próxima tarea es adentrarme en materia de lo que se llama astrología mundana, y finalmente es el estudio de los ciclos planetarios que terminan siendo repetitivos puntualmente, como por ejemplo el famoso Plutón en Acuario. De moda y en boga en estos últimos días. Oh, entró Plutón en Acuario. ¿Qué significa eso? Bueno, Plutón es un astro que se demora 250 años en entrar al mismo signo zodiacal y por lo tanto nos permite ir revisando históricamente si las tendencias fueron más o menos similares. Y el periodo que acaba de entrar el 2024, que nos mantendrá por 20 años, hasta 2044, es el mismo periodo que se visitó entre 1779 y 1799, época de Revolución Francesa, época de independencia de Estados Unidos. Por lo tanto, un poco es aterrizar estos movimientos cíclicos para finalmente cómo lo recojo y lo que influye en mi vida, apelando a un factor ya más de entrar en la psicología, ¿cachai? Que finalmente la psicología estudiamos, por ejemplo, los septenios, hacer lo mismo con la astrología, que tú puedas finalmente adentrar esta tendencia de la astrología mundana en los ciclos personales. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, a los 29, que es una edad para los astrólogos sumamente poderosa? 29, 33, 42 son edades particulares que empiezan a decir, oye, igual a mí me pasó a los 29 esto, igual a los 42 me pasó esto, a los 33 también. Por ahí en un fondo el próximo proyecto, propósito, acercarme a un público más desde la psicología. En los minutos que nos quedan, Álvaro, quiero darte las gracias por esta conversación, por estos casi 45 minutos que llevamos. Vaya, Qué gusto, como que extrañaba esta conversación, pues la vez que la tuvimos vía un live de Instagram, y hoy y también recomendarles a quienes nos están viendo o nos escuchará este tu mapa astral como eso, efectivamente es una guía simple, didáctica, después de varias lecturas obviamente, resulta más ameno, más digerible, digerible. más amena. No es un libro fácil, pero tampoco es algo en extremo cabezón, que si obviamente si tienes la curiosidad, o de pronto se te habla a ti, el escéptico, que algún bichito te picó, yo creo que igual podía hincarle el diente al Échale libro. un ojo, échale un Para, ojo.
para defender tu postura o quizás lo unimos al rebaño del mapa astral. ¿Quién sabe? Anda a saber tú. ¿Quién sabe? Te lo dice un ex escéptico, finalmente. Álvaro, en los minutos que nos quedan, bueno, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes, respecto al libro, de lo que quieras. Bien, bueno, más que nada decirles que la astrología llegó para quedarse, amigos míos, le guste a quien le guste. La astrología finalmente ha entrado en un lugar de tratar de dar ciertas respuestas de la índole espiritual, que es finalmente una vertiente que está explotando por los poros de la gente. La gente vive buscando ahora cursos de meditación, yoga, coaching, herramientas de mindfulness, incluso registro acá, chicos, tanta cosa, Humberto, que ha aparecido que finalmente la astrología se ha transformado en una de las herramientas para finalmente adentrarte en un desarrollo del autoconocimiento. Es simplemente esa la intención y por lo tanto claramente sentar un precedente de que probablemente la generación en la que estamos viviendo se entra a cuestionar muchas más cosas que antes. Quizás antes se estábamos marcados de alguna manera por lo que te comentaba de la automatización, de que no nos preguntamos nada porque la vida debe ser así. ¿Y qué pasa si no es tan así? Para eso entonces es el estudio de la astrología. Pueden visitarme también, si gustan, en mis cursos. Me mantengo constantemente como profesor de astrología, además de escritor, además de incluso a veces tengo ahí mi séquito de rufianes, digo yo, que están encargados también de atenderte en las lecturas de carta astral, porque a veces aparezco yo, a veces no, pero está mi equipo formado por mi método y te puede recibir también en astrología.cl. Así que más que nada devolverte, agradecerte a ti de vuelta, mi querido Humberto, porque finalmente también esto contribuye a la información finalmente. Entender que la astrología no busca predicción, no es una pseudociencia porque nunca pretende ser ciencia, partamos por eso también, y por lo tanto es un estudio inductivo o llámale como tú quieres llamarle, porque eso tampoco me importa, sin embargo es un estudio que intenta generar tendencias en el estudio del comportamiento humano y social. Ahí se los dejo para quien tenga curiosidad de querer visitar esto. Véngase por estos barrios, feliz de recibirles. Álvaro Norambuena, autor de Tu mapa astral, una guía simple y didáctica para interpretar la carta astral, editado por Planeta, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Álvaro, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Humberto. Agradecido.